El informe anual 2024 se enfocó en temas de especial preocupación para el país, particularmente en lo que se refiere al goce de los derechos sociales. Durante años, tanto el INDH como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema Universal han planteado innumerables alcances al Estado de Chile para avanzar en garantías relativas a un nivel de vida digno y adecuado para todos y todas. Son deudas que se remontan a periodos anteriores a la crisis social y fueron reconocidas por el gobierno de la época, que ante la convulsión anunció el aumento del salario mínimo y la pensión básica, entre otras medidas. Pero fueron insuficientes y por eso aquí, a 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, formulamos 75 recomendaciones con el anhelo de que permitan mejorar la vida de las personas. El capítulo que abre el informe anual 2024 devela una serie de vulneraciones perpetradas durante la dictadura, pero que el Estado chileno aún no reconoce. Familias y comunidades fueron forzadas a dejar sus lugares de residencia o a marcharse lejos debido a disposiciones de las autoridades militares. Los casos del complejo forestal y maderero de Panguipulli y de la villa San Luis de las Condes encarnan tales atropellos. Para otorgar verdad, justicia y reparación ante estas y otras vulneraciones perpetradas por la dictadura, el INDH plantea crear una instancia permanente que califique víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y que hasta hoy no han recibido una debida atención. Este apartado estudia cómo la actividad delictual amenaza el derecho a la vida, la integridad personal y a la propiedad. En este sentido, analiza la responsabilidad del Estado en su prevención y control y la diligencia de su actuación. En Chile se aprecia un escenario caracterizado por el alza de delitos violentos y la irrupción del crimen organizado. Al INDH le preocupa una perspectiva integral de la seguridad, que incluyendo el derecho individual no quede agotado únicamente a esta. El respeto y protección de los derechos humanos requiere de un virtuoso equilibrio por parte de las agencias estatales en cuanto a evitar abusos sin incurrir en la omisión de sus deberes que posibilitan garantizar los mismos derechos a la población. El INDH explora en este capítulo la situación de quienes defienden y promueven los derechos humanos en Chile, exponiendo los riesgos y obstáculos que viven. En Chile, actualmente no contamos con registros oficiales sobre ataques hacia personas defensores y defensoras de derechos humanos, porque principalmente los registros vienen desde la sociedad civil. Sin perjuicio de lo anterior, la implementación del Acuerdo de Escazú ha ayudado y contribuido a tener un primer diagnóstico sobre ataques hacia defensores y defensoras, principalmente en materia ambiental. Por ende, el Instituto Nacional de Derechos Humanos realiza una recomendación a los poderes colegisladores de instaurar y promulgar una ley que reconozca y proteja a los defensores y defensoras de derechos humanos. Este capítulo analiza la vida de los campamentos y las obligaciones del Estado respecto del derecho a una vivienda adecuada. Chile registra una crisis habitacional y una de sus expresiones es el aumento de asentamientos precarios. El Estado está enfrentando con el plan de emergencia habitacional que avanza lentamente, incumpliendo el deber de usar el máximo de los recursos para garantizar este derecho. Este panorama puede empeorar porque no existen normas que aseguren el cumplimiento de los estándares de derechos humanos en los desalojos. En este acápite, el INDH visibiliza una realidad que ha permanecido soterrada. En Chile hay 136 niños y niñas viviendo en cárcel porque sus madres están privadas de libertad. Este es uno de los hallazgos del quinto capítulo del Informe Anual 2024 que analiza la situación de madres privadas de libertad desde la perspectiva de las obligaciones del Estado para garantizar sus derechos y los de sus hijos e hijas menores de edad. El INDH recomienda acelerar la tramitación del proyecto de ley que permita la suspensión de la reclusión de mujeres embarazadas con niños y niñas que tengan menos de 3 años.
El informe revisa también cómo la gestión de las áreas protegidas ayuda a garantizar el goce de derechos, como acceder a un medio ambiente limpio. En el año 2023 se aprobó la Ley 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, reformulando y unificando toda la institucionalidad que existía dispersa en distintas normativas respecto a la conservación de la biodiversidad y las áreas protegidas en Chile. Esta ley, la entrada en vigencia de esta ley, constituye un punto de inflexión en la institucionalidad de la normativa relativa a áreas protegidas y conservación de la biodiversidad, y por eso nos pareció que era importante incluir en el informe anual 2024 un capítulo que examine la relación entre las áreas protegidas, la conservación de la biodiversidad con los derechos humanos, revisando derechos sustantivos, derechos procedimentales y también la relación entre algunos de estos derechos y grupos de especial protección, por ejemplo, el caso de los pueblos indígenas y materias tan importantes como su participación en las distintas instancias que establece esta nueva institucionalidad. El último capítulo del informe anual 2024 analiza la garantía del derecho a la salud mental y la respuesta del Estado ante sus distintas dimensiones. Hemos detectado que persisten las brechas en la disponibilidad de personal y atención oportuna. También hay prolongadas listas de espera. Son preocupantes las deficiencias para prevenir y sancionar los casos de violaciones de derechos humanos en el contexto de este tipo de atención. A los ministerios de Salud y Hacienda se les recomienda fortalecer la oferta de personal especializado y desarrollar estrategias ante las brechas de atención. La necesidad de garantizar más y mejores derechos económicos, sociales, culturales y ambientales es un diagnóstico transversal a nivel político, porque solo de esta manera podemos aspirar a un Chile con un mejor vivir y con mayor estabilidad económica y política en un contexto de paz social.